En México en 1971, como ya mencionaron, soy ingeniero mecánico, orgulloso egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con el apoyo de CONACYT tuve la oportunidad de hacer una maestría en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Texas en Austin, la capital del estado de Texas. Y pues en mi carrera profesional me he podido especializar afortunadamente en desarrollo y diseño de productos, porque eso es lo que a mí más me gusta, el desarrollo de ingeniería mecánica. Y tengo más de 15 años, bueno, aproximadamente 15 años de experiencia en la rama de la industria del petróleo y más específico en la industria subacuática del petróleo. Y bueno, llevo aquí en Oslo viviendo desde el 2003 con mi esposa y mis dos hijos, Gabriel de 11 años y Axel de 13 años. Bueno, pues vamos a dar inicio ya al contenido. Una breve historia de la industria del petróleo en Noruega, para lo cual yo quisiera hacer una pequeña presentación de Noruega como país. Está localizada al norte de Europa, en la costa oeste de la península escandinava. Tiene colindancia con Suecia al este en su mayoría, pero también al norte, tanto con Finlandia como con Rusia. El nombre oficial en noruego se pronuncia Norge. La ventaja que tiene el idioma noruego, que bueno, también es un tema que también puedo compartir con ustedes. El noruego es muy parecido al sueco y al danés, tienen la misma raíz. En Noruega se dice Kongerike Norge, así se llama el país, o simplemente Norge, Noruega. Es una monarquía democrática parlamentaria, a lo que también se le suele llamar socialdemocracia. Habemos 5.4 millones de habitantes, esto comparados con los casi 130 millones de mexicanos. Entonces, México tiene 24 veces la población de Noruega, siendo que el área es de 385,000 kilómetros cuadrados, comparado con los casi 2 kilómetros cuadrados de México, lo cual representa 5.5 veces el área de México. O bueno, Noruega es 5.5 veces menor que México. Y estos dos datos nos indican que la densidad poblacional en Noruega es relativamente baja. Noruega posee con la mayor reserva per cápita de hidrocarburos en el mundo. Es el cuarto lugar en exportación de petróleo, el cual significa el 25% de su Producto Interno Bruto. Perdón, es cuarto lugar en Producto Interno Bruto per cápita, no en exportación de petróleo. Otros recursos que tenemos, aparte del petróleo, es energía hidroeléctrica que se exporta al norte de Europa y Alemania. La pesca es muy importante. Tenemos muchos bosques, de lo cual se puede obtener madera y papel, y hay minerales. Actualmente es el 15º lugar mundial en la exportación del petróleo y el tercer lugar mundial en la exportación de gas natural. Si se consideran todos estos recursos que han sido bien utilizados, pues han dado como resultado una riqueza bastante considerable, ¿no? Entonces se han hecho muchas encuestas, cada año hay diferentes parámetros en donde se pone a Noruega en los primeros lugares mundiales en cuanto al bienestar o al estándar de vida, con lo cual, digo, a lo cual yo puedo testificar. Se vive bien y se vive tranquilo. Y eso también se refleja en la expectativa de vida de las personas, que en promedio son 82 años. Bueno, pues ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que Noruega logró este logro económico, social, un exitoso modelo de gobierno democrático con muy poca
corrupción. Pues vamos a empezar esta historia con una persona que se llamaba Jens Evensen. Él era un político del Partido del Trabajo, el Arbeiderpartiet, el cual, estando o siendo parte del gobierno, en 1962, antes de eso, me parece que fue en 1959, se hizo un descubrimiento en los litorales de Holanda de petróleo, lo cual pues hizo indicar que había posibilidad de seguir encontrando en la vecindad petróleo. Y entonces en 1962 la compañía americana Phillips Petroleum solicita derechos exclusivos de exploración en el Mar del Norte a cambio de $160,000 de aquel entonces. Me imagino que era mucho más. Al mes. O sea, esto fue lo que se le ofreció, lo que Phillips Petroleum le ofrecía al gobierno noruego a cambio de los derechos exclusivos de exploración. Pero Jens Evensen, él fue puesto a cargo de la negociación y él rechaza esta propuesta, y a cambio él empieza el proceso de lo que sería la apropiación y la negociación, en especial con el Reino Unido y con Dinamarca, puesto que estos son los dos países que más comparten el litoral, y hace la definición que fue a esta persona se le reconoce mucho, puesto que fue algo muy importante. Habían parámetros para hacer esta delimitación que le daban mucho menos litoral en la plataforma noruega a Noruega, y él logró implementar lo que es la línea divisoria entre costas. O sea, si se fijan, no sé si ven mi ratón, la delimitación que está marcada en línea azul oscura está a la mitad entre las costas, de todos los países colindantes, ¿no? Entonces eso quiere decir que si ven aquí, esta es Dinamarca, que es una península. La línea divisoria está exactamente entre la costa sur de Noruega y la costa norte de Dinamarca. Esto no estaba así establecido sino hasta 1965. Y luego viene, después de estas negociaciones, el descubrimiento del primer manto llamado Ekofisk en 1969, que bien pudo haber sido danés, de no haber sido por la negociación que Jens Evensen logró. Estaba en la punta. Además, bueno, fue un descubrimiento que fue muy, muy importante. Fue de alguna manera, se puede decir, tuvo suerte, puesto que habían estado muchos meses tratando de encontrar petróleo, y ya estaban a punto ahora sí que de aventar la toalla, cuando se encontró Ekofisk. Y entonces viene la explosión. Se empiezan a hacer más descubrimientos de yacimientos petroleros en el fondo del mar, y se procede a hacer una legislación y una división de bloques, como se muestran en ese mapa. Cada uno de esos pequeños bloques marcados con diferentes colores se fueron programando para hacer licitaciones e invitar actores extranjeros para que se hiciera la explotación. Esto debido a que Noruega, al no tener una experiencia petrolera, y mucho menos en costa afuera o en offshore, Noruega reconoce que tiene que tener la ayuda de países que ya hayan tenido experiencia, como Estados Unidos, como el Reino Unido, para que sus compañías o actores privados extranjeros tuvieran la participación. Sin embargo, dentro de la legislación, algo que
algo que que se establece muy claramente es que la participación del gobierno noruego en cualquier tipo de actividad deberá ser mayor o cuando menos de un 50%. En 1990 se crea el Fondo de Ahorro del Petróleo, Oljefondet, del cual voy a mencionar un poco más a detalle, puesto que tiene una relevancia muy importante. Fue establecido, como ya dije, en 1990 y en enero del 2016, o sea, hace 5 años, se hizo el primer retiro, que fue de 780 millones de dólares. Sin embargo, eso representaba nada más, o en aquel momento representaba únicamente el 0.1% del fondo. Es el mayor fondo de ahorro de un país en el mundo. Si vemos la gráfica, ahí se puede ver que debajo de Noruega está China, ¿no? Pero si consideramos el número de habitantes que tiene China con su mayor fondo de ahorro y el fondo de ahorro del petróleo, pues ya se imaginarán lo que representa, ¿no? Esta es la cifra del valor que tenía antier en coronas noruegas. Es hasta difícil decir este número. 10.992 millones, ¿no? ¿Cuánto sería? 10.992.345.503.891 de coronas. En pesos mexicanos estamos hablando de 25 billones 600 y tantos miles de millones de pesos. Y en dólares, bueno, si utilizamos la nomenclatura o el lenguaje estadounidense, sería 1 trillón o 1 trillion, 1.3 trillones de dólares. Entonces, pues, esto le da una base realmente sólida, lo cual también implica que hay un desarrollo de las industrias que soportan a todo esto, pero tiene una repercusión económica en toda la economía noruega. La economía del petróleo representa el 25% del Producto Interno Bruto, siendo la más importante, ¿no? Bueno, pues como base de la economía, esto ha sido, esto ha dado la oportunidad de que Noruega se cree como una potencia de desarrollo en esta industria. El boom petrolero ha desarrollado desde los años 70 un desarrollo o un boom en el desarrollo tecnológico. Tanto en compañías públicas, Statoil, que ahora se llama Equinor, las cuales gozan normalmente, en la industria del petróleo, más de un 50% en las participaciones de cualquier desarrollo de proyecto. Actores privados que son internacionales, compañías que tienen que ver en todo el mundo. Involucrándose también institutos de investigación, así como universidades. Ha habido un desarrollo en los códigos de diseño y las legislaciones. Y bueno, ya esta gráfica muestra, no sé si se alcanzan a ver los años en el eje horizontal de la gráfica, pero ya realmente se ha alcanzado el pico de la producción en el Mar del Norte o en las costas litorales noruegas entre el 2000 y el 2005. Ha habido un aumento en la producción del gas natural, marcado en color rojo, pero una disminución significativa en la cuestión del petróleo. Y en general los hidrocarburos ya van en disminución. Statoil, que ha sido la empresa gubernamental que tiene parte privada, al darse cuenta de esta tendencia, pues ha ido cambiando un poco su estrategia. Cambiaron primero el logo. Esto fue hace aproximadamente, no sé, unos 7 años
que se cambió el logo de lo que representaba la gota de aceite a un logo un poquito diferente. Y el año pasado se cambió de plano el nombre, y el motivo por el cual lo hicieron es porque ya no quieren que en el nombre de su compañía se pronuncie la palabra oil. Esta imagen es tomada desde la página de Equinur, antiguamente Statoil. Y bueno, en lo que quiero hacer énfasis es en que del petróleo se quiere hacer una transición a energías renovables. Debido a que el petróleo va a la baja en cuanto a la producción en Noruega, se está dando mucho desarrollo en la cuestión offshore o costa afuera de la energía eólica, ¿no? Se sigue haciendo mucho desarrollo también y mucha explotación de la energía hidroeléctrica, pero ahora se están viendo tanto energía solar como energía eólica. Esto fue una breve introducción de la industria del petróleo en Noruega. Ahora quiero hacer una breve introducción a los sistemas de producción subacuática. Los sistemas de producción costa afuera o subacuática del petróleo pues son muy complejos, ¿no? La industria del petróleo es una industria muy compleja, y dependiendo de cuáles sean las limitaciones en las que uno se quiere enfocar, pues está desde lo que es la exploración, la perforación, la explotación, todos los servicios, y luego viene el desmantelamiento, etcétera, ¿no? Pero todo lo que se ve aquí en este slide, pues son los diferentes sistemas a grosso modo. Entonces, todo lo que está arriba de la superficie del mar, lo que se conoce como topside, pues tiene que ver con las plataformas, sistemas de perforación, todo lo que son los FPSU, barcos y demás, siendo que lo que está debajo del mar, pues es lo que se conoce como la industria subacuática o subsea, en donde hay muchos diferentes sistemas, ¿no? Hay sistemas de los árboles de Navidad, que son las cabezas de los pozos, sistemas de control, sistemas manifold, que son los sistemas de distribución de producto y otros elementos químicos, sistemas de procesamiento subacuáticos y sistemas de conexión, que es de lo que yo voy a hablar un poquito más a detalle. Aquí vemos ya un poquito más cerca de lo que es el pozo, los sistemas subacuáticos, que bueno, empecemos por la cabeza de los pozos. En este slide se ven 5 pozos, los cuales tienen a la cabeza del pozo lo que se le llama el árbol de Navidad o el Christmas tree, que es a donde se recibe el producto que se va a extraer, y tiene los sistemas de control y etcétera para poder controlar el fluido y hacer la intervención del pozo, inyección de cualquier cosa que se necesite, etcétera, ¿no? Luego vienen estructuras o templates, bueno, las estructuras que conllevan los manifolds y otro tipo de anclajes que se requieren para poder conectar tubería, etcétera. Luego viene la tubería entre los sistemas y los sistemas de conexión, que es en donde yo he tenido la oportunidad de trabajar. Hay sistemas de procesos o inyecciones, aquí no se ven, pero bueno, luego vienen los sistemas umbilicales de potencia eléctrica y señales, que están representados por los cables ligeramente teñidos de naranja. Superficies de tubería que va hacia la superficie o a otros lugares, risers, que le llamamos y van a la superficie. Y hay un submarino no tripulado que se le llama ROV, Remote Operated Vehicles, y es la operación de las herramientas de intervención que se tiene con todos estos sistemas. Aquí quisiera presentar un video. No sé si lo escuchan. Si no, no tiene tanta importancia.
¿Sí alcanzaron a escuchar? No. No. Muy bajo Ok. el audio, Roberto. Ah, Muy bajo el disculpen. audio. No. Bueno. Solamente era un poquito de animación que da un poquito mejor idea de cómo es que estos sistemas trabajan o qué es lo que se maneja en ellos, ¿no? Antes bueno, quisiera también enseñar o dar un poco una mejor idea del tamaño de lo que estamos hablando. Realmente los sistemas son muy, muy grandes, ¿no? Este es un sistema de compresión subacuática, el primero en su género, desarrollado por Equinur y donde hubieron muchos actores de diferentes compañías privadas. Aquí se ve, esta es una, no es una imagen real, es una sobreposición digital, pero está a escala para que se tenga un poquito mejor idea de cuánto mide. Parece que de extremo a extremo son 60 metros y de altura tendrá, no sé, 35, 40 metros. Entonces, son estructuras muy, muy grandes, ¿no? Ahora, y viendo ya que el tiempo me empieza a premiar un poco, voy a hablar de lo que es la metodología del manejo de proyectos en sí, para lo cual voy a retomar un poquito los sistemas que ya mencioné, los sistemas de conexiones. Aquí tengo un sistema en el que yo tuve oportunidad de trabajar. Del lado derecho se ve un árbol de Navidad simplificado, que es un nuevo producto de la compañía donde yo trabajaba, de bajo peso, simplificado, que es modular, o sea que se puede escalar de manera fácil. Y el sistema de conexión que se requiere para conectar la tubería flexible que se vea del lado izquierdo, de color anaranjado. Lo que se ve en gris es la herramienta de instalación o con lo que la línea flexible se puede mandar y deploy, ya se me olvidan las palabras en español. La instalación desde topside hasta el fondo del mar, que pueden ser tirantes muy, muy, muy grandes, ya vimos, ¿no? De miles de metros, 2,000 metros, 3,000 metros. La caja que se ve arriba, amarilla, es un sistema que se integra para el aislamiento térmico. Ok, bueno, como el modelo de ejecución del proyecto, yo tuve la oportunidad de hacer el desarrollo de la tecnología, que cuando digo el desarrollo de tecnología, son productos que no existen, son productos que se tienen que crear de acuerdo a ciertas especificaciones. En este caso, el tamaño de la tubería a conectarse, la presión y las cargas mecánicas, sin entrar en mucho detalle, la tubería era de 6 pulgadas, de 6 a 8 pulgadas. Las presiones eran de 15,000 PSI ¿cómo se dice? Por pulgada cuadrada, libras por pulgada cuadrada. Son realmente presiones muy, muy considerables. En algún momento se menciona que las presiones que se manejan en este tipo de sistemas es equivalente a las presiones que se generan cuando se dispara un cohete a la luna, por ejemplo, ¿no? Y las cargas mecánicas, que también son de muchas, muchas toneladas. El sistema tenía que tener un sistema de instalación y recuperación, que es la herramienta que se aparece en gris ahí, y un sistema de aislamiento térmico. Entonces, en las compañías, o en 3 compañías donde yo he tenido oportunidad de trabajar relacionadas con la industria del petróleo, existen procesos para el desarrollo tecnológico, que está representado en este diagrama de bloques, en donde se lleva el desarrollo por diferentes fases. En este caso, se empieza con un diseño conceptual del lado izquierdo, un diseño de detalle,
que son los 4 bloques naranjas en medio, y luego la comercialización del lado derecho, ¿no? Mostradas en verde. El proyecto que yo tuve, el desarrollo y la validación del sistema de conexión horizontal, que es lo que se muestra en esta pequeña foto, involucraba únicamente los bloques que están marcados con el oval rojo. Venía desde la validación comercial, realmente ver una justificación de clientes y la necesidad, un diseño conceptual. Se alcanzan a ver, es el stage number 3D aquí, que termina con un business review, el diamante gris número 3. Es después de una validación, y la validación quiere decir que se hace una prueba con un prototipo en laboratorio y en alberca para asegurar que el sistema funciona bien. Sin embargo, este prototipo no es para la entrega al primer proyecto, eso procede en las siguientes etapas, pero también es una consecuencia natural de este desarrollo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero que nada, se tiene que hacer una evaluación y determinar qué tipo de categoría en cuanto al riesgo el proyecto que se está llevando a cabo pues tiene. El proyecto que utilizo yo como ejemplo, el desarrollo del sistema de conexión horizontal, es de una categoría 2, lo cual implica que el diagrama que presenté en el slide anterior se simplifica un poco. Bueno, en realidad no se simplifica tanto, pero pueden ver como ejemplo en la categoría 1, que es el máximo riesgo, es más complejo, tiene más milestones y hay más requerimientos. Ahora bien, cada uno de estos milestones que están representados tanto con el diamante gris como con el pentágono azul, que son checkpoints, tienen que ser aprobados por estos guardianes de puerta. Entonces quiere decir que durante el desarrollo que va de izquierda a derecha, tiene que haber una aprobación por parte de tanto el gerente de producto como el representante de tecnología, que realmente es el departamento de ingeniería, y son varios departamentos de ingeniería de diseño, ingeniería de validación, análisis de elemento finito, ingeniería de aseguramiento de flujo, etcétera. Tiene que haber una aprobación también de operaciones, las personas que van a estar involucradas en el implemento, en la fabricación, etcétera. La seguridad del producto, que son los departamentos de calidad y de HSQE, compra, suministro, ventas, marketing, finanzas y comunicación. Cada año se hace una evaluación de los programas de desarrollo, y de acuerdo al presupuesto que se tiene y a procedimientos, pues se hace la asignación de lo que sería el presupuesto anual para el desarrollo. Y cada uno, y bueno, aquí utilizo un ejemplo que sería el diagrama de Gantt, que tiene que ser puesto en marcha. Cada compañía tiene diferentes sistemas de operación. Yo utilizaba un sistema que se llama Primavera, y esto tiene que estar implementado después del Business Review número 2, que viene una vez que se hace el diseño conceptual o la validación conceptual de lo que se va a desarrollar. El HACCP, o lo que sería el Hazard and Operability Analysis, se tiene que dar en el checkpoint número 3B, que viene inmediatamente después del diseño de detalle. Ya cuando el producto está perfectamente bien detallado, listo para lo que sería la fabricación del prototipo, antes del estado de verificación, se tiene que hacer un HACCP, ¿no?
No sé si, me imagino que muchos de ustedes ya han hecho o están familiarizados con este concepto. Y estos dos son ejemplos que yo utilizo de los requerimientos de documentación que conlleva cuando se desarrolla un producto desde su concepto a su diseño de detalle y su comercialización. Ahora quiero hablar un poco de los estándares internacionales. En específico, un estándar que se llama NURSOC, desarrollado, como ya expliqué en la cuestión histórica, desde los años 70 hasta hoy, que ha habido un desarrollo tecnológico muy importante por parte del gobierno noruego y todas las compañías privadas. Se han creado estándares de acuerdo a las experiencias, y estos estándares se van revisando y se van modificando de acuerdo a las experiencias que se vayan teniendo en campo, ¿no? Entonces, el estándar NURSOC, que es el estándar oficial en Noruega y muchos países lo utilizan como referencia o lo utilizan en sus propias costas, fue desarrollado por la industria del petróleo o una entidad gubernamental que se llama Norwegian Petroleum Industry, para asegurar la seguridad, agregar valor y minimizar los costos en todo proyecto de costa afuera. Estos estándares, dentro de lo posible, reemplazan las especificaciones de compañías privadas y así como servir como una referencia para regulaciones oficiales. Como ya dije, es el estándar oficial en Noruega. Y este estándar está acreditado por el Norwegian Oil Industry, o la Asociación de Petróleo Noruego, o de la Industria de Petróleo Noruega, así como la Federación de Manufactura o de las Industrias Manufactureras en Noruega. El más específico, NURSOC cubre muchas cosas. Puede cubrir desde pesca hasta energía renovable, pero en este caso, con lo que yo he tenido oportunidad de trabajar es con lo que se llama el NURSOC U-001, que se refiere a los sistemas de producción subacuática y está basado en un estándar ISO internacional 13628, que es el estándar de Petroleum and Natural Gas Industries Design Operation of Subsea Production Systems. No solamente está basado en ese estándar ISO, sino que además el NURSOC U-001 incluye especificaciones adicionales que tienen que ser, o bueno, que vienen de lo que serían estándares de seguridad en la plataforma continental noruega. Cosas adicionales que a lo mejor no están tan especificadas en el ISO. Yo francamente no conozco muy bien el ISO, solamente sé que el NURSOC viene del ISO, pero viene o incluyen caída de objetos. Quiere decir que si hay un contenedor en un buque de transportación que se cae, tienen que haber medidas, las estructuras en el fondo del mar, en la plataforma noruega, deben de ser capaces de resistir que les caigan encima objetos, ¿no? Hay también estándares de velocidad de aterrizaje en cuanto a sistemas, en cuanto a herramental, que llega a estructuras que ya previamente han estado instaladas en el fondo del mar, diseños de válvulas en manifolds, requerimientos de pigging. Pigging quiere decir limpiar una tubería por dentro con se llama pig, o sea, un cerdo. Es un elemento, normalmente tiene una forma ovalada que se manda a través de la compresión, a través de la tubería, a manera de limpiarlo, ¿no? Y otro que es también muy importante son cálculos de cargas de arrastre por redes de la pesca. Esto quiere decir que las estructuras en el fondo del mar tienen que tener una geometría que dificulte el enredamiento de redes de pesca si es que éstas llegan a tocar el fondo del mar. Entonces eso está también especificado.
El estándar NURSOC es un estándar que tiene una jerarquía. Quiere decir que el NURSOC en sí, el U001, no es un estándar que incluye todas estas especificaciones, sino que hace referencia a estándares que están como debajo en cuanto a la jerarquía. En este ejemplo que pongo aquí, el estándar NURSOC M001 se refiere al material, a la selección de materiales. Dentro de este existen otros, como lo que es el acero de estructuras, así como el recubrimiento de pinturas y otro tipo de recubrimientos en las estructuras. Entonces, cada uno de estos tiene sus estándares diferentes, ¿no? Pero estos son realmente lo que rige en la operación de cualquier empresa, llámese privada, pública, internacional o nacional. Si se opera en mares, en la plataforma continental noruega, estos son los estándares que se deben de seguir. Aquí un ejemplo, esto tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de la pesca, lo que mencioné. Si se fijan, las estructuras tienen forma piramidal. Esto yo al principio pensé que era debido a la fortaleza o a la integridad estructural de lo que es la estructura, pero no. O bueno, también tiene que ver con eso, pero es más que nada, si viene una red que se viene arrastrando y encuentra una estructura, la estructura tiene que tener una geometría tal que impida el hecho, o bueno, que se pueda enredar y que si la red se sigue jalando por barcos en la superficie, pues que la red pueda subir y pasar del otro lado de la estructura sin que se enrede. Entonces, esto es un ejemplo de cómo es que se rige, ¿no? O el estándar tiene aplicación o cabida, ¿no? En aplicaciones. Y finalmente, ya me queda poco tiempo, quisiera hacer una breve reflexión de la ética como ingeniero, para lo cual voy a utilizar el desastre del Deepwater Horizon, que sucedió hace un poco más de 10 años en las costas del Golfo de México norteamericanas. El desastre ocurrió el 20 de abril del 2010 en un pozo llamado Macondo, en las costas o a 68 kilómetros de la costa de Luisiana, en el Golfo de México. Una explosión debida a lo que se conoce como un blowout o un, ¿cómo se dice? Resurgimiento de petróleo que llega hasta la plataforma. Causó la muerte a 11 tripulantes y muchos heridos. Y terminó con el hundimiento de la plataforma semisumergible, como vemos en esta foto. Hubo un derrame que duró 86 días y que fue contenido hasta el 15 de julio. Fueron 4.9 millones de barriles los derramados. Aquí se ve una gráfica de todo lo que se derramó o el área que el derrame tuvo, sobre el cual tuvo impacto. Y que definitivamente fue el peor accidente de este tipo en la historia de Estados Unidos. Voy a poner un breve 1 minuto y 20 de un video. No, pero como lo pueden oír, yo creo que vale la pena. Vámonos, queda poco tiempo. Los detalles técnicos. Aquí ven en esta foto, este no es el Deepwater Horizon, pero es una embarcación, son embarcaciones realmente, es una embarcación gemela, es prácticamente idéntica. Es una plataforma que se conoce, bueno, es una plataforma de perforación. Hay una torreta en donde se baja la tubería del barreno, que baja todo el tirante de agua hasta la superficie del fondo del mar. Y luego de la superficie del fondo del mar, pues hay que perforar todavía hasta donde está el manto, ¿no? Que en este caso está bastante más abajo de lo que es el fondo del mar. Ahorita lo vemos.
Es flotante y sin anclaje. Quiere decir que es realmente un barco. Se conoce como semisumergible porque la parte inferior de la plataforma está debajo del agua. Entonces lo que se ve sobre de la superficie del mar solamente serían las 4 patitas y obviamente la plataforma. Pero el resto está sumergido. Pero hay sistemas de propulsión y sistemas de posicionamiento dinámico. Esto quiere decir que al no haber anclaje y la plataforma requiere estar exactamente sobre la cabeza del pozo, esto se tiene que hacer pues de manera automática con sistemas de control, el cual permite que la plataforma, independientemente del viento o de las corrientes marinas, se quede en esa posición. La tripulación tiene capacidad para 146 tripulantes. Habían 126 a bordo cuando fue el accidente. En el 2009 tenía el récord de profundidad. Eran 1,250 metros de tirante de agua, más 10,000 aproximadamente, o más de 10,000 metros del manto. Quiere decir que si la plataforma estaba aquí, 1,200 metros abajo estaba el fondo del mar, pero luego 10,000 metros más, o sea que estamos hablando de casi 13,000 metros desde la plataforma hasta donde estaba el manto. Tenía el récord, como ya dije, de profundidad en ese entonces. El dueño y el operador es una compañía americana que se llama Transocean. Y los contratistas principales, habían otros, pero estos fueron a los que, bueno, luego se les multó principalmente. Eran British Petroleum, BP y Halliburton. Halliburton estaba encargado del cemento con el cual se iba a sellar fue uno de los elementos principales que falló. Entonces quiero hacer una breve explicación de cómo funciona y qué es un blowout. En estas dos imágenes, en la imagen izquierda, se ve la plataforma arriba y luego se ve lo que se llama el riser y la tubería de perforación que está marcada en azul. Estos son 2 tubos en realidad. El barreno no es un barreno sólido, es un tubo por el cual se inyectan químicos y otras cosas que son parte del proceso. Y en realidad el producto va a fluir por lo que es el riser, o sea, entre el tubo azul y el tubo gris. Luego vemos el BOP, que es el Blowout Preventer. Es un sistema de seguridad en el cual tenemos un ejemplo o un diagrama aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un blowout? El blowout quiere decir que hay un flujo no controlado dentro, ya sea del riser o de la tubería de barreno, pero que llega hasta la superficie. Entonces, el blowout en sí no es peligroso. Esto era muy, muy común, sobre todo al principio de la industria del petróleo en tierra, en donde sale el flujo y muchas veces hasta en las caricaturas se ve que de repente, encontramos petróleo y sale petróleo por la cabeza del pozo arriba. Eso es un blowout. El problema es que si el blowout se enciende, pues entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya hablamos un poco de lo que sería el riser, la tubería del barreno, etcétera. Vámonos a ver. La patada, o lo que se conoce como el kick, es lo que produce un aumento no controlado o violento de presión, el cual hace que tienda a subir flujo de hidrocarburos, ya sea gas o líquido, a través del riser o de la tubería del barreno. Entonces, como ya mencioné, una patada no controlada, un kick violento puede resultar en un blowout, pero no necesariamente. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Aquí se me cuatrapearon. Déjenme ver una cosa. Bueno, vamos a proceder a hacer la explicación. Lo que sucedió fue un blowout. Esto quiere decir
que después de una patada en, en la plataforma salió el gas y una combustión de metano que alcanzó alguna chispa. Se especula que fue en el cuarto de máquinas donde empezó el incendio. Y entonces aquello explotó. Y siempre que hay una explosión o una emergencia, pues hay muchos sistemas de emergencia, los cuales tienen redundancia. Quiere decir que no hay uno o no hay uno complejo, sino que hay varias barreras de protección. La explosión fue tan violenta que muchos de los sistemas, al perder la comunicación de la plataforma, quedaron inactivados. Hay sistemas automáticos abajo en la cabeza del pozo que también fallaron. Eso fue también por error de instalación y por otros motivos. Después de la explosión, la embarcación pierde la potencia, pierde el control y se sale de la posición. El sistema dinámico de posicionamiento deja de funcionar, lo cual hace que la plataforma quede a la deriva y se vaya, me parece que eran 150 metros antes de que se hundiera. Y fue uno de los motivos también por el cual se hundió, después de haber sido consumido por las llamas por 36 horas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues no sé si ustedes lo recuerden. Yo sí lo recuerdo bastante bien. Hubo una cobertura por todos los medios de comunicación en todo el mundo. Cientos de embarcaciones de todo tipo, en su mayoría pesqueras, llegaron a la zona para apoyar, para rescatar gente. Empezaron obviamente los intentos para evitar que el derrame llegara a la costa. Desafortunadamente no se logró. Y bueno, pues empezaron con las intervenciones. Se colocó esta cámara de esta toma bastante famosa en donde estuvo el derrame por meses. Y pues se hicieron muchos diferentes tipos de intentos. Al final, afortunadamente se logró la desinstalación del adaptador del riser y se puso una tapa, perdón, y lo cual contuvo el derrame. Y al mismo tiempo también se hicieron varios pozos de desahogo. Esto quiere decir que se perforó a los lados o a manera paralela al pozo y se logró finalmente inyectar cemento para sellar el derrame. Entonces, pues como ya vimos, la consecuencia fue la pérdida de vidas humanas. 11 miembros de la tripulación murieron. Hubo un derrame pues terrible que afectó a varios de los estados colindantes, no nada más a Luisiana, pues con las consecuencias para la flora y la fauna que se pueden imaginar. Entonces, después de una investigación, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues resulta ser que el proyecto, al tener 43 días de retraso, que ya está, bueno, que estaba en la fase de taponamiento y abandono. Esto del taponamiento y el abandono quiere decir que la embarcación ya había perforado, ya se había llegado al el manto, bueno, la producción ya estaba lista para empezar, pero lo primero que tiene que hacer es que el Deepwater tenía que recuperar el barreno, cementar, sellar con cemento antes de poder abandonar el pozo para que llegara otra embarcación de otro tipo de intervención para poner el árbol de Navidad. Entonces, uno de los procesos en el abandonamiento del pozo, o uno de los últimos procesos, es sellar con cemento. Y esto fue uno de los elementos que fallaron, ¿no? Entonces, la investigación puso en evidencia que la fórmula que se utilizó era inestable, o sea, no era una fórmula ideal. Tampoco hubo una bitácora
no se utilizó una bitácora, ¿no? Cosa que estaba fuera de la legislación. Cuando se hace el taponamiento con cemento, se hace una prueba negativa. Esto quiere decir que se pone, se inyecta presión del otro lado. O sea, el tapón funciona tanto para afuera como para adentro de un pozo, ¿no? Entonces, la prueba negativa quiere decir que desde la embarcación se presuriza el riser y tiene que resistir el taponamiento en la dirección inversa a lo que sería el flujo del petróleo. Esa prueba sí se hizo, pero los resultados fueron mal interpretados. Y resultó ser que no habían procedimientos establecidos para esa prueba negativa, ¿no? Lo cual es, bueno, a mí me parece extraordinario. Aparte de la falla en el cemento, hubo una falla en la válvula de seguridad o en el blowout preventer. Hubieron, bueno, sin entrar en detalles técnicos, ¿no? Baterías fueron mal instaladas, elementos de centralización. Si se acuerdan lo que describí hace rato, la tubería del barreno está dentro de una tubería del riser. Para evitar que no se salga del centro la tubería del barreno con respecto del riser, se utilizan elementos de lo que se le llama como centralizadores. British Petroleum, en contra de la sugerencia de otro o del proveedor del BOP, dijo que se quitaran centralizadores, ¿no? Entonces, Halliburton había recomendado que se utilizaran 21 centralizadores, me parece, dentro del BOP, y BP decidió únicamente utilizar 6. Esto creó un pandeamiento de la tubería del barreno dentro del riser, que fue uno de los motivos por los cuales el blowout preventer no funcionó. Y bueno, pues el dictamen después de 6 años de litigación fue pues que fueron hallados culpables y se les cargó con cargos criminales y bueno, que vieron desde la pérdida humana y todo esto en referencia al Clean Water y al Oil Pollution Acts. Daños irreparables al medio ambiente, a los peces, a la fauna, incluyendo aves, tortugas y hasta delfines, y la flora. Hubo muchos daños pues, a las industrias como la industria del petróleo, perdón, la industria del turismo y la industria de la pesca, entre otras. Y al final, pues, se dio la mayor multa en la historia de Estados Unidos, que fueron $20.800 millones distribuidos en todos los actores, ¿no? British Petroleum y Halliburton siendo los más afectados. Antes de dejar este slide, ya casi para concluir, quiero regresar a todo lo que ya había hablado, los procedimientos, el sistema, de los manejos de proyectos que se manejan y los estándares internacionales que se tienen. Ahí se ve o se entiende un poco mejor la importancia de tener estos procedimientos y estas legislaciones y todas estas reglas y mantenerlas, ¿no? De acuerdo a los desarrollos tecnológicos. Cada vez se hacen perforaciones a mayores profundidades, a mayores temperaturas, entonces que requiere que las legislaciones vayan cambiando. Quizá al ser la tecnología de punta del Deepwater Horizon, no habían estos procedimientos establecidos porque a lo mejor no había necesidad de hacerlos. O sea, a lo mejor era un procedimiento en ese sistema de taponamiento nuevo y por lo cual no había legislación. Bueno, en Noruega, y dada la riqueza que desde los años 70 y este desarrollo tecnológico y de legislaciones, se ha sido muy cuidadoso y sobre todo respetuoso, ¿no? Porque, pues como ya vemos, las consecuencias que puede tener, pues son de un súper impacto. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que quiero llegar el día de hoy o después de esta plática? Pues quizá impedir el 100% de los accidentes es imposible. No, siempre habrán cuestiones que no se prevén, cuestiones que nunca nadie se imaginó.
Sin embargo, mitigar el 100% de los riesgos de nuestros procesos no solamente es posible, sino que es nuestra obligación. Tenemos como ingenieros, al estar tratando con cuestiones que pueden llegar a tener el impacto como lo que es un derrame o como lo que es una explosión en plataforma, que puede terminar en la vida de la tripulación, pues tenemos que tener mitigación de riesgos. Debemos de implementar y respetar estas regulaciones, ya sin hablar ni siquiera de lo que se puede pensar en cuestiones de corrupción o no se necesita ser corrupto para ser negligente. La comunicación y el respeto, sobre todo, entre los participantes de esa comunicación, en mi opinión, es fundamental. Uno tiene la obligación de hacer su trabajo, pero uno trabaja mucho mejor si la comunicación con los demás actores alrededor o las compañías que fungen, en este caso, British Petroleum, Halliburton, etcétera. Si esa comunicación es buena, los riesgos se mitigan. La salud, seguridad, calidad y medio ambiente, lo que en inglés se conoce como HSQE, tienen costos menospreciados. O sea, a lo que quiero referirme con esto es que muchas veces es difícil cuantificar los precios que se pueden llegar a pagar si la seguridad, la calidad, el respeto o bueno, el cuidado al medio ambiente se dejan a un lado. Hay tendencias ahora, como lo vimos en el ejemplo de Statoil, que cambió su nombre, el trademark se ha cambiado de oil a algo que es un poquito más, una imagen que pretende ser más respetuosa del medio ambiente. En esas líneas existe ahora una tendencia que se conoce como el Environmental and Social Governance. Y esto cobra cada vez más importancia, pues no solo con la conciencia social o por ser algo que consideramos es bueno, sino que se considera también cada vez más por parte de los inversionistas. Esto que está aquí a la derecha es lo que se conoce como el juramento hipocrático que tienen los doctores, en donde se comprometen ellos pues, a siempre salvaguardar o hacer todo lo que es posible por su parte en cuanto a la salud de su paciente, tener consideraciones para con su privacidad. Tienen la obligación los doctores de compartir su conocimiento. Creo que esto no solamente aplica a los doctores. Yo como ingeniero considero que tengo una cierta obligación para poder desarrollar mi trabajo de una manera pues mejor y con costo de calidad de acuerdo a lo que se espera y las regulaciones así lo requieren. Y pues con esto doy por concluida mi charla. Espero que haya sido de provecho para ustedes y nuevamente muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Quedo de ustedes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu exposición, sin duda. Sin duda la industria de los hidrocarburos tiene grandes retos para la ingeniería y por supuesto apoyada con la metodología del Project Management Institute asegura la viabilidad de proyectos de gran nivel como nos lo acabas de exponer, ¿verdad? Algo muy importante que nos has comentado, la importancia de seguir los procedimientos y de la oportunidad de llevar a cabo las sesiones de lecciones aprendidas para no cometer errores. Es cierto, muy interesante, Roberto, muchas gracias. Digo, bastante interesante. Impedir el 100% de accidentes es imposible, como nos comentas, pero mitigarlos no solamente es posible, sino que es nuestra obligación como PMs. Excelente, muy bien. Así es. Muchas gracias, Roberto. Miren, vamos a dar 10 minutos para que
nuestros asistentes a este desayuno continúen enviando sus preguntas por chat, como mencionábamos, a Pepe Quintal. Mientras tanto, quisiera presentar y dar la bienvenida a Rolando Miranda, nuestro presidente del PMI, capítulo Nuevo León, quien nos va a dirigir unas palabras. Rolando, te encuentras aquí, ¿verdad? Así es, Víctor. Excelente, Rolando. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buen día a todos, amigos. Pues ante todo un placer tener aquí su compañía en este primer evento, este primer desayuno, conferencia que tenemos en el año. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, deseando también que este año, que todavía es bastante joven, apenas iniciando, pues esté empezando de la mejor manera posible, ¿verdad? Tanto para ustedes como para sus familias. Y bueno, platicarles, amigos, que recientemente tuvimos un proceso de elecciones, ¿verdad? A final del año pasado, esto con el objetivo de renovar el equipo de liderazgo del PMI aquí en nuestro capítulo Nuevo León. Y bueno, este proceso fue concluido de manera exitosa, de manera democrática y bueno, por tanto, pues en este nuevo año tenemos pues un equipo nuevo, un equipo de liderazgo que está empezando justamente pues un nuevo ciclo, una nueva etapa y sobre todo pues con un entusiasmo renovado, ¿verdad? Una alegría por el deseo de servir y de ayudar aquí en nuestro instituto, en el PMI capítulo Nuevo León. Quisiera, por tanto, hacerles una pequeña presentación de quiénes son, justamente pues los profesionales que conforman ahora este nuevo board, esta nueva mesa directiva. Y bueno, pues aquí los están observando en pantalla y pues si me permiten nombrarlos muy brevemente. Tenemos a Netzer Lira como nuestro vicepresidente del capítulo, María García, que es nuestra secretario general, Cintia Uribes, nuestra vicepresidente de finanzas, Manuel Cano, nuestro vicepresidente de membresías, José Luis Quintal, vicepresidente de desarrollo profesional, Eric Martínez, vicepresidente de relacionamiento con la industria, Jennifer del Cueto, vicepresidente de relaciones públicas, Gerardo Saucedo, vicepresidente de comunicación y difusión, Juan Pablo Beliz, vicepresidente de congresos nacionales e internacionales, Eunice García, vicepresidente de relaciones con universidades, Alejandro Sendejas, vicepresidente de marketing, Diana Martínez, vicepresidente de voluntariado y proyectos sociales, Dagoberto Chacón, vicepresidente de logística. Y bueno, también su servidor, que pues tengo el privilegio y el honor de pues compartir este rol, de seguir sirviendo y ayudando pues con toda alegría y entusiasmo en este capítulo, ahora en el rol de presidente al servicio de todos ustedes. Y bueno, pues como saben, somos un nuevo equipo y nuestra misión es pues hacer del PMI un espacio de conocimiento, de desarrollo profesional para toda nuestra comunidad, ¿verdad? Y no solo eso, sino también pues un espacio de relacionamiento, de escucha, de mentoría, como lo hemos platicado a todos aquellos que pues, nos han acompañado pues los últimos años. Es un espacio también de conocernos, ¿verdad? De hacer familia profesional y de ayudarnos, por supuesto, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos que, bueno, pues todos nos necesitamos, ¿no? Entonces, pues a todo este nuevo board quiero darle las gracias por dar su sí, ¿verdad? Por ser una respuesta afirmativa a colaborar con el PMI y tener el compromiso, ¿verdad? Con el PMI para hacerlo, seguir haciéndolo como una gran institución dentro de nuestra comunidad y como la más grande comunidad de profesionales que tenemos en el mundo dentro aquí de nuestra comunidad de Monterrey. ¿Verdad? Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, gracias a ustedes, ¿verdad? A todos ustedes que nos acompañan por hacer el PMI una realidad, ¿verdad? Finalmente, pues el PMI no puede estar si no es gracias a todos ustedes. Y muchas gracias por escucharme, estamos a sus órdenes. Voy a también a presentar, bueno, a ceder la palabra a Netzer Lira, nuestro vicepresidente, que va a continuar también con un breve mensaje. Adelante, Netzer.
¿Cómo está, Rolando? Muchas gracias. Buenos días para todos. Pues bueno, les voy a platicar un poco sobre el roadmap que tenemos para este 2021 como parte de los objetivos de manera general de esta nueva mesa directiva. Vamos a continuar con las conferencias. Tenemos 8 conferencias programadas para este año. Tenemos también 4 sesiones de expertos. Y tenemos el evento mayor, como siempre, de cada año, el Congreso Internacional del PMI. Estamos preparándonos para poder continuar con los cursos de certificación, de PMP, de Agile. En la parte de redes sociales, estamos trabajando también. Vamos a dar continuidad a los newsletters y a la transmisión de los podcasts. Este año también vamos a dar continuidad a la bolsa de trabajo de PMI. Vamos a trabajar y vamos a tener por ahí, estar compartiendo dentro de poco algunas ofertas laborales. En la parte de relación con externos, pues bueno, vamos a tener en la relación con universidades, vamos a tener coaching y pláticas también con voluntarios. Vamos a tener también proyectos de apoyo social con voluntarios. Y con los miembros vamos a trabajar con mentorías, vamos a trabajar con algunos eventos también de todo voluntariado y vamos a tener comunidades para poder hacer networking. Todos estos, después de participar en todos estos eventos, nos vamos a poder hacer acreedores a un total de 25 PDUs. Y pues bueno, darles las gracias por participar en este evento, que es el primero que se organiza. Y a nombre de la nueva mesa directiva, invitarlos a seguir colaborando, a seguirse sumando a todas nuestras actividades para que podamos seguir creciendo como comunidad. Muchas gracias a todos. Adelante, Víctor. A nombre de la nueva mesa directiva, invitarlos a Gracias. seguirse sumando. Gracias, Rolando. Gracias, Netzer, por la presentación del nuevo comité directivo y, por supuesto, del roadmap del capítulo. A continuación, pasaremos a la fase de la sesión de preguntas y respuestas, que tenemos aquí bastantes preguntas muy interesantes. Y bueno, quisiera pedirte, Roberto, ¿estás listo, verdad? ¿Tienes audio? Correcto, ¿verdad? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchan? Excelente. Sí, fuerte y claro. Muy bien. La pregunta número 1, Roberto, es ¿cuál es la diferencia que detectas en el manejo de proyectos en la industria del petróleo en Noruega comparada con México, llámese Pemex? Ay, mira, la verdad es que para mí es muy difícil hablar de Pemex porque no he tenido experiencia profesional con ellos. No he tenido oportunidad de trabajar en ningún proyecto con ellos. Lo que sí puedo decir es que definitivamente Pemex está bastante más atrás en cuanto al desarrollo de la tecnología que manejan, puesto que no hay mucho desarrollo subacuático y las aguas, digamos, hay proyectos subacuáticos, pero no son aguas profundas. Y la profundidad, pues, tiene impacto en la cuestión del desarrollo, ¿no? Entonces, si fuera yo capaz de tomar una decisión, el modelo noruego en el sentido de poder darle una apertura a actores internacionales o compañías que tienen la experiencia en este tipo de tecnología, definitivamente es algo que se debería de tratar y no tratar de volver a descubrir o redescubrir el hilo negro, sino de tener la cooperación con otros países, porque eso fue exactamente lo que Noruega hizo de manera exitosa, ¿no? Como vimos. Gracias, Roberto. La siguiente pregunta, ¿cómo ha sido la barrera de la cultura un reto para ti en la ejecución de los proyectos? Ok. Sí, la diferencia cultural es una cuestión que definitivamente tiene relevancia e impacto en el desarrollo o en el manejo de los proyectos. Yo he tenido oportunidad de trabajar en Estados Unidos. Bueno, crecí en México y ahora he vivido años en Noruega. Entonces tengo 3
puntos de vista que me sirven pues para poder equiparar o poder valorar lo que la cuestión cultural implica en el trabajo. Aquí en Noruega, la gente o la manera de pensar es de mucho respeto. La gente es muy cuidadosa con las demás personas. Es gente muy respetuosa. Se respetan mucho las reglas, por eso la corrupción es relativamente, bueno, es bastante baja comparado con otros lugares en el mundo, comparado con México. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, porque yo considero que nosotros como mexicanos, incluso en Estados Unidos igual, la cultura nuestra de apertura, de un poco más de calidez personal, nos facilita la comunicación, sobre todo entre personas que no conocemos, que como ya sabemos es mucho de los casos en cuestiones profesionales, ¿no? Entonces hay pros y contras. Yo creo que en general, y pensando en el manejo de proyectos de la industria en el petróleo, creo que son más pros que contras la diferencia cultural que hay en Noruega y México, digamos, ¿no? Estados Unidos me parece una cultura un poco más, no quiero decir rapaz, pero más, si tú no estás al 100% y tú no entregas lo que tienes que entregar, pues vas para afuera. Me imagino que también en México sucede lo mismo. Habrá gente que está detrás de ti dispuesta a tomar el trabajo para el cual tú no diste el ancho, por decirlo de alguna manera. En Noruega, eso es, bueno, las instituciones, las compañías son más cuidadosas, ¿no? Se tiene un poquito más pues de tolerancia, ¿no? O no tanto decir tolerancia, pero sí le da oportunidad más a las personas o bueno, se toma la compañía el tiempo, pues para ver si hay algo que se puede hacer por el trabajador, etcétera, ¿no? No, tampoco se puede generalizar. Hay compañías de todo. Yo he tenido experiencias también, pues que no han sido tan tolerantes en mi cuestión a lo largo de mi carrera profesional. Pero en ese sentido creo que la cultura noruega sí es un poquito más flexible, ¿no? Pero al mismo tiempo, al ser más respetuosa, pues las cosas funcionan mejor, más rápido en muchos aspectos. Muchas gracias, Roberto. Una pregunta más. Desde tu punto de vista, Roberto, ¿qué tanto futuro le queda al petróleo como fuente de energía a nivel mundial? Ay, pues también es difícil saber. Han habido proyecciones de muchos tipos. Se había hablado de que el pico mundial se iba a alcanzar en el 2015. Es difícil también saberlo porque hay descubrimientos nuevos cada vez. El precio del petróleo fluctúa mucho también. Siempre se han habido dando ciclos pues de 8, 5, 10 años. Cada vez esos ciclos de fluctuación en el precio del petróleo parecen ser más abruptos. O sea, y esto quiere decir que la industria del petróleo es más impredecible. Y yo menciono el precio del petróleo porque el precio del petróleo es fundamental en el desarrollo de tecnología subacuática. Si el precio del petróleo baja por debajo de un cierto precio por barril, la industria del petróleo subacuática se detiene porque la producción es más cara que el renumeramiento o que por lo cual uno puede vender ese barril que se extrae. Entonces, no creo que nadie sepa cuánto tiempo más va a durar, pero sí va a durar, digamos, un par de décadas. De eso no queda ninguna duda. O sea, va a haber una transición a otro tipo de energías, pero la infraestructura occidental o mundial pues es sumamente dependiente del petróleo y no vamos a poderlo dejar de una forma así abrupta.
Entonces yo me imagino que cuando menos un par de décadas más seguirá abriendo suficiente actividad para que haya desarrollo tecnológico en la industria. Muy bien, Roberto. Esta siguiente pregunta posiblemente ya nos platicaste parte en tu exposición. Sin embargo, es muy interesante. Si el producto diseñado falla y se produce una catástrofe ambiental, ¿tienes tú alguna responsabilidad penal como diseñador? Pues se tiene responsabilidad de acuerdo a la legislación. Entonces, sí, la respuesta es sí. Bueno, ok, puede que sí. Y depende de si yo, hablando de NURSOC, que fue la legislación que yo mencioné, ahí se especifica muy claramente, por ejemplo, en la herramienta de intervención o la herramienta de levantamiento y de instalación que yo diseñé. Hay unos estándares, unos códigos de diseño que a mí me indican con cuánto tengo que hacer una prueba antes de que yo pueda vender este producto. No solamente tengo que colgarle cientos de toneladas. Si yo quiero levantar un riser que pesa 60 toneladas, que era el caso del producto que yo estaba diseñando, tengo que probarlo a 2.5 la carga estática que yo quiero levantar. Entonces tengo que multiplicar 60 toneladas por 2.5 y hacer esa prueba. Aparte de que yo hago esa prueba, tengo después que hacer una prueba del 20% de todas las soldaduras que existen dentro de mi herramienta. Entonces y luego hay parámetros que indican si se pasa o no esa prueba. Entonces, si hay fallas en la soldadura, bueno, ok, no quiere decir que si falla una soldadura, el producto no pueda ser calificado. Pero hay ciertos requerimientos para que se pasen esas pruebas. Si yo no hice una de esas pruebas y luego vendí esa herramienta y luego esa herramienta falla, entonces sí que yo tengo responsabilidad penal. O sea, sí que a mí se me puede... que fue lo que le pasó a Halliburton y a British Petroleum en el caso del desastre que describí, ¿no? Entonces, depende de si yo... son leyes. Básicamente los estándares y los códigos de diseño, yo como ingeniero los tengo que ver como leyes. Si yo me los brinco, pues infringí o bueno, rompí esas leyes y entonces tengo responsabilidad penal. Bien, muy bien, Roberto. Muy bien, la siguiente pregunta. Durante el proyecto, ¿todo tu equipo de diseño está localizado en Noruega o bien tienes miembros de tu equipo en otras ubicaciones? Y en este caso, ¿cómo coordinas tú el trabajo? Sí, sí, la industria del petróleo es una industria muy internacional. Los proyectos que se manejan en todas este tipo de compañías de servicios son en todo el mundo, ¿no? Entonces quiere decir que sí, las compañías normalmente están localizadas físicamente en diferentes continentes y los clientes están en todas partes del mundo. África, Oceanía, últimamente ha habido mucha actividad por allá. Entonces yo tengo compañeros en todas partes del mundo y hablamos así. Ahora con la tecnología que tenemos de telecomunicaciones, pues el teléfono y ahora las videoconferencias son cada vez más, vamos. Y ahora después del COVID, como hemos visto todos, pues así es como se manejan. Pero sí, la respuesta a la pregunta o la principal respuesta a esa pregunta es los equipos de trabajo son internacionales y físicamente estamos localizados en diferentes lugares. Perfecto, Roberto. La siguiente pregunta. A raíz del accidente del Deepwater Horizon, ¿hubo modificaciones a estándares o procedimientos de diseño o instalación? Sí, definitivamente. Un ejemplo que mencioné en la presentación fue el hecho de que no había un procedimiento de hacer
el chequeo negativo de la presión dentro del riser, ¿no? Que fue lo que le pasó al Deepwater Horizon, o lo que hicieron. En este caso, British Petroleum estaba a cargo de esa prueba que se hizo, pero no se interpretó de una manera correcta porque no había un procedimiento establecido. Entonces, una legislación, o bueno, hay un anexo que hubo, fue el procedimiento muy bien especificado de cómo hacer esa prueba, ¿no? Porque resultó ser que si la hubieran, o si hubieran, la hicieron, pero si lo hubieran interpretado de manera correcta, hubieran detenido en ese momento bueno, yo quisiera pensar que ellos hubieran detenido la producción y no se hubieran jugado seguir adelante, ¿no? En el taponamiento o en el abandonamiento del pozo. Entonces sí, y yo me imagino, no conozco de todas, no sabré decirte yo exactamente cuáles medidas implementaron, pero definitivamente esto causó, yo lo vi en un video en donde la persona precisamente estaba hablando de implementar medidas o códigos adicionales. Otra cosa muy importante también, el diseño del blowout preventer, la válvula esta que debería de tener el flujo en caso de un blowout, ese diseño se dictaminó que ya no iba a ser acreditado, pues porque tenía susceptibilidades a fallas como las que tuvo el Deepwater Horizon. Perfecto, Roberto. Siguiendo con nuestra agenda, nos queda espacio de 4 o 5 minutos, una o dos preguntas más. Y bueno, la siguiente es, ¿cuánto tiempo dedican y cómo hacen la gestión de los riesgos asociados con el tipo de productos que diseñas? Ay. También es un poco difícil para mí saber. Mi experiencia, volviendo a la herramienta de levantamiento, ¿no? El levantamiento es una herramienta, digamos, delicada en el sentido de los riesgos, puesto que si se te cae, pues tú no sabes a dónde va a caer y qué tipo de daños puede causar, ¿no? Y bueno, estamos hablando de daños físicos, pero también el costo económico es muy cara la operación. En este sentido, pues durante los gates del proceso de desarrollo del producto, se habla de riesgos todo el tiempo. El HACCP lo hacemos normalmente en 2 o 3 sesiones, que cada sesión puede durar 1 hora y media, en donde están expertos de diseño y expertos en riesgo discutiendo y tratando de romperse la cabeza de todas las posibilidades que puede tener de fallas en el producto. Una vez que se hacen estas 2 o 3 sesiones, el responsable de calidad hace un reporte. Ese reporte se le manda al manager, en este caso yo tuve que aprobar el reporte y otros 2 ingenieros, el dueño del producto y una persona más, tienen que leer ese reporte, dar sus comentarios y después aprobar el reporte del HACCP. Y estamos hablando de que se invierten tranquilamente unas 20, 30 horas en hacer ese análisis, horas hombre. Y estoy hablando, y vamos, consideren que lo que estoy hablando es una pequeñita parte de todo lo que conlleva un sistema de conexión submarina subacuática, ¿no? Estamos hablando de una pequeñita, de un elemento muy pequeño comparado con el resto de la entrega, ¿no? Que el árbol de Navidad, las conexiones, los risers, etcétera, ¿no? No sé si eso da un poco de claridad. Sí, muy bien, Roberto. Muchas gracias. Sí. Y justo casi llegando a las 9:40, quiero agradecerles a todos los participantes por sus preguntas. El tiempo de las preguntas y respuestas se nos ha acabado en este momento,
Y quisiéramos, Roberto, darte un reconocimiento de parte del PMI Capítulo Nuevo León, para lo cual le pido a nuestro presidente, Rolando Miranda, nos haga favor de entrar y darte este reconocimiento. Rolando, adelante. Muchas gracias, Víctor. Pues nada, mi estimado Roberto Rosales Vaca o Roberto Vaca Rosales, simplemente agradecerte a ti como expositor por compartir tus conocimientos con nosotros, tus experiencias con toda la comunidad del capítulo PMI Nuevo León. Y bueno, pues te hacemos de manera virtual esta entrega de este reconocimiento, ¿verdad? Que también te lo haremos llegar por correo. La verdad es que me encantó el caso de Deepwater Horizon, este desastre natural. Fue pues toda una enseñanza y también un aprendizaje para nosotros este caso, ¿verdad? Entonces, muchas gracias nuevamente. Te mando un saludo y un gran abrazo hasta allá, hasta Noruega, esas tierras lejanas y vikingas para nosotros. Un abrazo, Roberto. Gracias, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Rolando. Y les pido unos minutos más a toda la audiencia. Primeramente, bueno, Roberto, pues agradecerte por compartir con nosotros este interesante tema. Y les vamos a pedir a la audiencia unos minutos más para contestar una breve encuesta del evento. Por aquí en la filmina que se está presentando tenemos la liga, la cual estaremos ahí compartiendo también por el chat, ¿sí? La liga, o bien escaneando el código QR que se está proyectando en este momento. Si nos permiten, daremos un par de minutos para poder presentar, para poder llevar a cabo esta encuesta. Recuerden que es muy importante para nosotros saber esa retroalimentación. Comentarles también, les informamos que nuestro próximo desayuno será el próximo viernes 5 de febrero. Básicamente continuaremos bajo el mismo esquema digital que nos da la oportunidad de tener mayor cobertura. Estén al pendiente de nuestras redes sociales para más información. ¿Te dieron o viste? Y bueno, de antemano les agradecemos. Les pido en este momento, de favor, a todos encender su cámara en lo que continuamos respondiendo la encuesta. Encender la cámara para tomar las fotos oficiales del evento. Pepe, ¿tú eres el encargado de las fotos o alguien? Sí, sí. Excelente, Pepe, muy bien. Aquí vamos a tomar las fotos. Faltan algunos para que enciendan su cámara. A ver, peínense, sonrían. Ok, ahí vamos. A ver, una más. Y la última, aquí vamos. Listo, Víctor. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, agradecerles a todo el equipo. De mi parte, al equipo de Rolando Miranda, a todos los miembros del consejo, en especial a Pepe Quintal, quien me hizo la invitación para participar como voluntario. Agradezco esta invitación y a todos que participamos en este gran desayuno, agradecerles y nos vemos el próximo mes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Luego. Luego, gracias, Roberto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.